Hola, muy buenas tardes. Les saluda Dante Mendoza, quien a nombre de la Junta Directiva del Gremio de Ingeniería y Construcción de la Cámara de Comercio de Lima, le damos la muy cordial bienvenida. Esta tarde presentaremos un importante tema de interés para nuestro sector, como es el de la Junta de Resolución de Disputas. Este es un mecanismo alternativo para solucionar las controversias en obras, el cual se está implementando de manera obligatoria para el sector público, teniendo además una buena acogida para el sector privado en sus diferentes tipos de contratos de construcción. El Gremio de Ingeniería y Construcción impulsa este evento académico en aras de identificar herramientas útiles y prácticas para solucionar de manera oportuna los problemas que se den en la ejecución de los contratos de obra. La generación de riqueza, el pago de tributos, los proyectos sociales pasan necesariamente por culminar contratos de obras sin controversias. Y de existir controversias, la meta es obtener soluciones oportunas para las partes. Lo contrario es contribuir a la ruptura de la cadena de pagos de otros. En el Poder Judicial, una controversia puede durar años. Ello no dinamiza la economía. En el arbitraje, que es una opción diferente de administrar justicia, puede durar de 6 a 18 meses. En cambio, en la Junta de Resolución de Disputas se resuelven los problemas técnicos sin necesidad de traducir el problema a un nivel legal, en menos de 2 meses. Ello sí contribuye a una mejor administración del contrato, así como a dinamizar a la economía. Temas técnicos o simples no deberían recurrir a un arbitraje. Para ello hemos invitado por la parte legal a las abogadas doctora Marianela Ventura, quien es secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, y a la doctora Romina Segura, asociada senior del estudio Checopar, quienes nos informarán de los avances del nuevo reglamento de la Junta de Resolución de Disputas elaborado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, próximo a publicarse. Y por la parte técnica contaremos con la presencia del ingeniero Carlos López Avilés, reconocido experto en tema de solución de controversias. A nuestros invitados les agradecemos de antemano por su participación en este evento, el cual tiene la finalidad de contribuir con nuestros agremiados y los demás involucrados del sector en las buenas prácticas y mejoras para ser más eficientes en nuestros negocios. Ahora bien, daremos paso al ingeniero Carlos Antonio López Avilés, quien es ingeniero civil por la Universidad Católica del Perú. Desde 1999 hasta la actualidad participa en procesos de solución de controversias como árbitro, perito y adjudicador, así como asesor independiente. También participa en la elaboración de documentos de licitación con la norma nacional y bajo modelos FIDIC para las obras con financiamiento de organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, JICA, KfW. Además, es docente universitario a nivel de posgrado. Adelante, Carlos. Gracias, muy amable Dante por el pase y muchas gracias a la Cámara y a las doctoras que me acompañan en la transmisión de la presente disertación sobre la Junta de Resolución de Disputas en el sector construcción, que como bien has dicho es un tema sumamente importante para la dinamización de las actividades de construcción. Por favor, pasemos a la siguiente transparencia. Las juntas de resolución de disputas se pueden definir como que son un panel de expertos independientes que ponen a servicio de las partes contratantes su experiencia, sus conocimientos, con la finalidad de conseguir que las obras se logren ejecutar en las condiciones de plazo, calidad y precio que se esperan de ellas. En el Perú están circunscritas a los contratos de obra, particularmente de infraestructura, pero en el ámbito internacional pueden incluso no limitarse solamente a ello y abarcar otros ámbitos. El nombre internacional de estos procedimientos es el Dispute Board. En el Perú se denominan Junta de Resolución de Disputas. Y en algunos otros países tienen otros nombres, pero el concepto básico es exactamente el mismo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de las juntas de resolución de disputas?
En realidad no es como el arbitraje, que el arbitraje pues tiene muchísimos años. Uno podría remontarse incluso hasta las épocas del rey Salomón, cuando dio solución a quién era la madre del hijo. Pero como Junta de Resolución de Disputas o Dispute Boards, el antecedente histórico que se tiene como el de inicio de este procedimiento, no con las particularidades actuales, pero es el arranque, fue en el año 1960 en las obras de una represa, el Boundary Dam, que era una casa de fuerza subterránea. Es el primer uso documentado que se tiene de un DAB. DAB significa Dispute Adjudication Board, en un proceso informal que se dio en los Estados Unidos, repito, en la década de los años 60. Por favor, la siguiente. Luego se siguió usando en otros proyectos como el túnel Eisenhower en el año 75, y un hito muy importante que yo diría que es el que lanzó ya con fuerza el uso de los dispute boards fue la hidroeléctrica El Cajón en Honduras. En la hidroeléctrica El Cajón en Honduras tenemos una mezcla de un contratista hondureño con un propietario hondureño, un contratista italiano, un ingeniero suizo y una entidad financiera que era el Banco Mundial. Entonces, la complejidad de este proyecto hizo que el banco propusiera la utilización de este mecanismo de los dispute boards para lograr una gestión exitosa, y se demostró su uso para ser aplicado internacionalmente en grandes proyectos internacionales, sobre todo con financiamientos como el del Banco Mundial, que ya tiene a los dispute boards como norma. La siguiente, por favor. Luego se ha seguido usando en otros proyectos, no son los únicos, simplemente los menciono porque son proyectos grandes. Un proyecto de expansión del Canal de Panamá, ha tenido dispute boards. Un proyecto en Chile, hidroeléctrica en el Brasil, en el Ecuador, sistemas de drenajes en San Juan, en Argentina. Una experiencia muy interesante y reciente ya a nivel del ámbito local fueron los Juegos Panamericanos 2019. En los Juegos Panamericanos se establecieron 5 dispute boards, los cuales han actuado eficientemente en la ejecución de este importante proyecto. Valga la pena tal vez comentar lo siguiente: en Juegos Panamericanos se señala que se emplearon los contratos colaborativos NEC. No fueron en estricto el NEC tal como está previsto, sino fue una especie de DEC modificado, pero que tuvo una connotación colaborativa importante, y uno de los pilares en los cuales se basó este contexto colaborativo de los Juegos Panamericanos, de los contratos de los Juegos Panamericanos, fue justamente el uso de dispute boards en los 5 contratos. Por favor, la siguiente. Existen 2 modelos de juntas desde el punto de vista de su participación durante el proyecto. Vamos a hablar a nivel general para luego llegar a nivel nacional. Un tipo de junta es la que se podría denominar standing board. Permítame que use los términos en inglés, pero son, digamos, los internacionalmente utilizados. Y el ad hoc board. ¿Cuál es la diferencia entre un standing board y un ad hoc board? El standing board es un tipo de junta permanente que va desde el inicio del contrato hasta el fin del contrato y actúa de manera permanente a lo largo del tiempo. Mientras que en la junta ad hoc es aquella que se constituye para resolver una controversia específica. Resuelve la controversia y luego se desactiva hasta que haya una siguiente controversia. Pero entre ellas la junta no participa. Entonces, un modelo es la junta permanente y otro modelo es la junta específica para resolver controversias en particular. El modelo peruano de Junta de Resolución de Disputas se ha ido por el que denominamos el standing board, es decir, las juntas permanentes. Por favor, la siguiente.
¿Cuáles son las características o las bondades de contar con un dispute board o una junta de resolución de disputas? La primera, cuando es el standing board, que repito es el modelo peruano, es el acompañamiento en tiempo real. Figura su actuación desde el inicio del contrato, a lo largo del contrato y hasta la finalización. Si lo queremos ver dentro del ámbito de la ley nacional, en la Junta de Resolución de Disputas, su actuación termina con la recepción de la obra. Entonces va desde el inicio de la obra hasta la recepción de la obra. Este acompañamiento en tiempo real permite que la Junta tenga una intervención temprana. Ya que está involucrada desde el inicio, entonces, como hace un seguimiento permanente del desarrollo del contrato, puede intervenir de manera temprana, oportuna, cuando se produce una controversia o se necesita algún tipo de opinión de la Junta, como vamos a ver luego, de manera de que se propongan soluciones que permitan ir avanzando con el contrato, o bien resolviendo las controversias que se van presentando, o lo que es tan importante, o tal vez más importante, evitando que las controversias sucedan. Este concepto que acabo de señalar de evitar que las controversias sucedan es lo que le da una naturaleza preventiva a las juntas. Las juntas tienen una naturaleza preventiva, porque el accionar que éstas tienen a lo largo de la ejecución del contrato, la participación de los miembros, el hecho de las reuniones periódicas, las visitas, etcétera, colaboran en que se vayan anticipando incluso los temas que pudiesen convertirse en controversias para, a través de un mecanismo consultivo que se denomina de opinión o función consultiva, se puedan ir previniendo las disputas. Entenderán ustedes entonces la importancia de este concepto de evitar la disputa. La mejor disputa es la que no se produce. Ahora, si la disputa finalmente se produce, lo mejor es resolverlo prontamente. Y esos dos son los elementos fundamentales de la actuación de las juntas de resolución de disputas o dispute boards. Todo lo cual implica, por cierto, una reducción en demoras y sobrecostos. Todos sabemos que en la ejecución de los contratos de obra, el tiempo es uno de los factores, si no el factor más importante, porque el tiempo está relacionado con el costo. Cuanto más dure la obra, más va a costar la obra, no solo por gastos generales, sino porque también podrían involucrarse costos directos que pudiesen haber sido objeto de disrupciones por algunos eventos. Entonces, cuanto más podamos incidir en reducir demoras, estaremos incidiendo en reducción de sobrecostos y los proyectos podrán terminarse dentro de los plazos esperados y dentro de los costos esperados. Por favor, la siguiente transparencia. Todo lo cual nos lleva a un concepto de rapidez, ¿no? La solución de controversias de la forma más rápida y oportuna es mucho más rápido que cualquier otro mecanismo de solución de controversias que pudiese emplearse para la ejecución de un contrato de obra. Sin que la Junta sea un competidor del arbitraje, porque no lo es, y sin que la Junta sea un arbitraje en pequeño, porque tampoco lo es, sí colabora a poder resolucionar las controversias mucho más rápidamente que si se tuviese que llegar a un procedimiento arbitral. Procedimiento al cual, por cierto, se puede llegar sin duda, si es que ante una decisión de una Junta, una de las partes manifiesta su desacuerdo y considera que debe seguir con su reclamación. Entonces, no es una primera instancia tampoco del arbitraje, como voy a explicar más tarde. Pero, sin embargo, su solución se da de una forma mucho más rápida y oportuna. Para ponerles un ejemplo, en la primera Junta de Resolución de Disputas que se ha establecido en el Perú bajo la Ley de Contratación del Estado, y de la cual yo formo parte como uno de los miembros, los tres somos miembros ingenieros, fue una junta que se estableció una vez iniciado el contrato, no desde el inicio, sino
ya se había iniciado el contrato, lo cual está permitido por la normatividad. Y habían, al inicio del contrato, cuando todavía no habían establecido una junta, tuvieron un arbitraje que empezó por un problema de ampliación de plazo. Empezó el arbitraje y las partes luego decidieron que mejor sería optar por el procedimiento de las juntas. Y así fue como se constituyó la junta en ese contrato. Es un contrato de irrigación en la selva norte del Perú. Lo cierto es que cuando el primer arbitraje y el único que ese contrato tiene durante su ejecución, porque empezó antes que estuviese la junta constituida, el arbitraje se resolvió, es decir, laudó al año, 6 meses y algunos días de haberse empezado. O sea, estamos hablando de 18 meses. En ese interín, la Junta resolvió entre 4 y 5 solicitudes de ampliación de plazo, tomándose no más de 8 semanas en cada una de ellas para resolver. Entonces es evidente la rapidez con que la Junta puede emitir una decisión. Comparen ustedes 8 semanas contra 18 meses. La ventaja es evidente, ¿no? Permite que la obra se haga sin mayores interferencias, permitiendo la continuidad de la obra, porque para todos los que estamos involucrados en la construcción, sabemos que lo que más perjudica la continuidad de la obra son las interferencias, y las interferencias generalmente se producen por discrepancias entre las partes sobre determinados aspectos. Y además, y no menos importante, es la especialización. Los miembros de la Junta son expertos en la materia, con conocimiento de la ejecución de las obras, con conocimiento de los aspectos contractuales y reglamentarios de la ejecución de las obras, y por lo tanto están en la capacidad de resolver las controversias que se vayan presentando o de evitar las controversias antes de que éstas se presenten. Pasemos por favor a la siguiente. Sí, la siguiente, por favor. Existen diversos modelos de juntas bajo los distintos esquemas contractuales que se dan o que se pueden utilizar en la contratación de obras. Voy a mencionar a los principales que están en uso en el Perú para luego comparar 2 de ellos y finalmente pasar al modelo que está bajo la Ley de Contratación del Estado, que es la Junta de Resolución de Disputas, que es el tipo de junta que la Cámara de Comercio va a implementar a través de su reglamento. El primer modelo al cual voy a hacer referencia es el que está en los contratos FIDIC. El segundo es el que está en la Cámara Internacional de Comercio, el AICC. JBIC, o JICA, perdón, tiene ahora, que es el banco japonés, tiene un modelo también establecido en sus documentos contractuales, y tenemos la Ley de Contrataciones del Estado del Perú, que tiene ya un modelo también establecido. Pasemos a ver el contrato FIDIC primero, por favor, la siguiente transparencia. FIDIC, seguramente muchos ya lo conocen, pero igual lo mencionaré. Es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, sus siglas en francés son FIDIC, en inglés International Federation of Consulting Engineers. Es una organización internacional que diseña modelos contractuales. Diseña modelos contractuales, los cuales son de uso difundido a nivel internacional y que es, digamos, el modelo preferido por los organismos cooperantes como son el Banco Mundial, el BID, el mismo JICA de Japón, la KfW de Alemania, etcétera. Estos organismos cooperantes utilizan mucho los modelos de contrato FIDIC y por lo tanto en el Perú son bastante usados. Prácticamente todos los contratos bajo convenios internacionales de préstamo usan el modelo FIDIC. El modelo FIDIC tiene lo que se llama el arco iris de libros, porque cada uno tiene un color de tapa diferente y se conocen por el color de su tapa. Entonces son el libro rojo, el libro amarillo, el libro plateado, el libro dorado, el libro verde, el libro azul, etc. ¿no? Los más usados son los 3 que se muestran acá, el rojo, el amarillo y el plateado.
que es el modelo de contrato a precios unitarios, el modelo de diseño y construcción y el modelo llave en mano. Todos ellos utilizan al Dispute Board como método de solución de controversia. Por favor, la siguiente transparencia. Sí, bien. La cláusula 21 de FIDIC es la cláusula de solución de controversias. Estos modelos de contrato, quisiera comentarles, tienen una característica, que todos tienen el mismo número de cláusulas y las cláusulas son en casi todos ellos correspondientes. O sea, la cláusula 1 es la misma en todos los contratos, la cláusula 2 es la misma. En el intermedio algunas varían de acuerdo al tipo de contrato, pero todas terminan en la cláusula 20 y 21 como las cláusulas de solución de controversias. Acá quería hacer un comentario. Hasta antes del 2017, el contrato FIDIC tenía solamente 20 cláusulas, pero en los modelos del 2017, que es la última modificación que se dio y que es la que está vigente, digamos la que se está usando en los contratos nuevos, es la cláusula 21. FIDIC, cuando lanza su nuevo suite de libros en el año 2017, emite un documento muy interesante que recomiendo a los que tengan alguna participación en estos modelos, que se llaman los principios dorados o los Golden Principles de FIDIC, donde se señala las razones por las cuales se hicieron los cambios. Y emitió un press release, o sea, una nota de prensa, señalando la naturaleza de los cambios y los principales cambios. Y destacaron justamente el hecho de haber incorporado en la cláusula 21 lo que FIDIC llama el DAAB. Yo les mencioné hace un momento DAB, que es Dispute Adjudication Board, pero FIDIC en la cláusula 21 del año 2017 le agrega una letra A más, entonces ahora es DAAB. Esa A adicional proviene de la palabra avoidance. Avoidance significa evitar disputas, prevenir disputas. Entonces, el esquema de la cláusula 21 de FIDIC, que se muestra en la pantalla, establece primero la cláusula 21.1, que es cómo se designa un DAAB, un Dispute Avoidance Adjudication Board. La 21.2, cómo se trabaja o cómo se trata cuando no se pueden nombrar a los miembros, y existe un mecanismo. La cláusula 21.3 es importante porque es la que proviene de la incorporación de la A de avoidance, y es una cláusula específica de cómo evitar y prevenir disputas. Fíjense, el contrato FIDIC tiene una cláusula de evitación de disputas, que es una función que le asigna al DAAB. La cláusula 21.4 es cuando ya se produjo una disputa, digamos, 21.3, pongámoslo en estos términos, fracasó, y ahora hay una controversia, entonces 21.4 es cómo se obtiene una decisión del DAAB, es decir, cómo el DAAB resuelve una disputa. Una vez que la disputa bajo el modelo FIDIC ha sido resuelta mediante una decisión, cabe la posibilidad que una de las partes no esté de acuerdo con ella y entonces pasa a un proceso posterior que empieza de acuerdo a 21.5 con el acuerdo amistoso o el intento de acuerdo amistoso para terminar en 21.6, que es el arbitraje. Entonces el modelo FIDIC sigue esa secuencia, ¿no? Designar un DAB, que el DAB trate de evitar o prevenir disputas, si no puede hacerlo, emitirá una decisión. Ante la inconformidad de una de las partes se pasará a un acuerdo amistoso. Si el acuerdo amistoso no tiene éxito, se pasará al arbitraje, y ahí es donde termina el proceso de solución de controversias de acuerdo a FIDIC. FIDIC luego tiene dos cláusulas más, la 21.7 y la 21.8, que es las que señalan qué sucede si una decisión de la Junta del DAB no es cumplida y qué sucede si no hay un DAB presente por cualquier circunstancia en el momento que se presenta una controversia. La siguiente, por favor. Entonces, a nivel de cláusula contractual, son las que acabo de señalar en la cláusula 21. Pero el procedimiento que FIDIC le da a la Junta, es decir, cómo es que la Junta debe de actuar, está
en un documento que consta en los mismos libros FIDIC que se denominan las reglas procesales. Las reglas procesales son 11, las que se muestran en la pantalla, y que señalan cuáles son los objetivos de la Junta o del DAB, qué cosas se hace para evitar una disputa, cómo son las reuniones y las visitas al sitio, cómo se genera el trámite documentario, las comunicaciones, qué facultades tiene el DAB para regular sus actuaciones, cómo se tramita una disputa, una controversia, cuál es el trámite que se le tiene que dar, cómo se realizan las audiencias para el proceso de resolución de la disputa, es la regla número 7, el DAP, cómo emite una decisión, bajo qué términos, bajo qué reglas emite una decisión el DAP. Luego, ¿qué pasa si se termina el acuerdo del DAP? El acuerdo es el contrato con los miembros del DAP. ¿Cómo se puede objetar a un miembro del DAP y cómo se puede hacer para recusar a un miembro del DAP? Entonces, los procedimientos están regulados a través de un documento que forma parte del mismo libro FIDIC que se denominan las reglas procesales. En el documento de FIDIC, además de las reglas procesales, existen algunos modelos de documentos. Entonces, como los miembros del DAP tienen que firmar un acuerdo con cada una de las partes, el modelo, el formato de acuerdo o de contrato entre los miembros del DAP y las partes también forma parte del documento FIDIC. Entonces, FIDIC tiene muy detallado y de manera muy completa cómo funciona. Lo que quiero destacar en este punto es el siguiente, que como ustedes comprenderán, bajo el modelo FIDIC no está previsto la obligatoriedad de utilizar un centro que administre la realización de estos procesos, porque el mismo contrato FIDIC tiene todas las reglas procesales que se usarán y la Junta puede actuar de manera independiente sin estar relacionada a la administración de un centro, lo cual es una diferencia con el modelo nacional, que sí requiere obligatoriamente la participación de un centro de administración y que es justamente el que la Cámara de Comercio está formando y cuyo reglamento está próximo a salir. Entonces, bajo el modelo FIDIC, las partes podrían acogerse a un centro, podrían, y en muchos casos lo hacen, o podrían no hacerlo, Muy bien, la siguiente. El otro modelo interesante y que ya tiene varios años en el mercado es el modelo de la Cámara de Comercio Internacional, la ICC. Es una publicación que la muestro en la pantalla, reglamento relativo a los dispute boards. Tiene algo más de 10 años este documento y fue establecido por la ICC para regular cómo son también los procedimientos de los dispute boards. Pasemos a la siguiente. En el modelo ICC, sí, la siguiente, por favor. Sí, ya, gracias. El modelo ICC describe o considera 3 tipos de juntas. La que se denomina la Dispute Review Board o DRB, que es un tipo de junta que si bien también es permanente, ¿no? Ayuda a las partes a evitar desacuerdos, a resolverlos a través de una asistencia informal, porque emite conclusiones sobre las desavenencias en forma de recomendaciones. Por eso es Review Board. Emite recomendaciones que las partes pueden acatar voluntariamente, pero no están obligadas a hacerlo. Es decir, no tiene un Dispute Review Board, no emite una decisión, sino una recomendación. Recomendación que las partes evaluarán su bondad, su pertinencia, y decidirán si la acatan o no, pero no están obligadas a hacerlo. Muy bien. El segundo modelo de la ICC, la siguiente, por favor.
es el Dispute Adjudication Board. A diferencia del anterior, lo que en este caso se emite ya es una decisión frente a una controversia. A diferencia del Dispute Review Board, donde la recomendación no es obligatoria, en el caso del Dispute Adjudication Board, la decisión sí es obligatoria desde el momento de su recepción. Y las partes deben cumplirla sin demora, aun cuando existe una manifestación de desacuerdo conforme a las reglas de la ICC. Es decir, yo recibo una decisión, yo soy una de las partes contratantes, no estoy de acuerdo con ella, manifiesto mi desacuerdo, pero la tengo que cumplir igual, la tengo que cumplir. Si nadie manifiesta un desacuerdo, entonces la decisión se vuelve obligatoria y se convierte en final, es decir, ya no puede ser revisada. Cuando se ha manifestado un desacuerdo en los plazos que las reglas de la ICC señala, la decisión es obligatoria, pero no es final. Solo se volverá final si luego pasa un arbitraje y con lo que el arbitraje determine. Pero si nadie emitió una nota de disconformidad o una manifestación de desacuerdo, entonces la decisión se vuelve obligatoria y final y no es revisada posteriormente. Ese es el modelo de la ICC, que considera, pasemos por favor a la siguiente transparencia, un tercer tipo de junta, que es lo que la ICC denomina el Combined Dispute Board, o CDB. El Combined Dispute Board es un modelo en el cual la junta tiene las dos funciones anteriores, es decir, puede emitir recomendaciones y puede emitir decisiones. En cada caso tendrá que estar muy claro qué es lo que se le ha pedido a la Junta y qué es lo que la Junta está emitiendo, una recomendación o una decisión. Si emite una recomendación, sigue las reglas de la recomendación que ya señalé, y si lo que emite es una decisión, entonces sigue las reglas de la decisión. Bien, anticipo que el modelo peruano se identifica con el Combined Dispute Board de la ICC, como vamos a ver inmediatamente. Pasemos a la siguiente. Entonces, en el Perú, la siguiente, por favor. En el Perú se dio la ley 30225, que es el marco normativo de las juntas de resolución de disputas. No veo que haya pasado a la siguiente transparencia. Ya, muchas gracias. Entonces, el marco normativo para las juntas de resolución de disputas es el siguiente: la Ley de Contrataciones del Estado, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y las directivas del OCE. Porque el OCE, a través de directivas, ha establecido los procedimientos. Por favor, la siguiente. ¿Cuáles son las características de una junta de resolución de disputas en el Perú para obras públicas? Que es lo que está vigente y además es lo que la Cámara de Comercio va a emitir su reglamento para dar el servicio de administración de juntas. Entonces, tenemos que son juntas permanentes, obligatorias a partir de contratos de 20 millones de soles para arriba y facultativas entre 5 y 20 millones de soles. Entonces, tenemos los siguientes límites. Hasta 5 millones de soles no hay junta. Entre 5 y 20 depende de la voluntad de las partes. Y encima de 20 son obligatorios. Estoy hablando de contratos bajo el régimen de la Ley de Contratación del Estado. ¿Cuántos miembros se van a constituir la Junta? Depende también del monto del contrato. Hasta 40 millones de soles puede ser un miembro. Encima de 40 millones de soles, 3 miembros. Cuando al principio dije pueden ser un miembro, porque podrían también las partes pactar que sean 3, pero si no, es un miembro hasta 40 millones y 3 miembros por encima de 40 millones. El plazo durante el cual la Junta tiene jurisdicción, es decir, puede actuar, es desde la firma del contrato hasta la recepción de la obra. Evidentemente, si decimos hasta la recepción de la obra, ya podrán ustedes colegir que hay un procedimiento que queda fuera de la Junta, que es la liquidación del contrato, porque es el único procedimiento que se da posterior a la recepción de obra. Entonces, las juntas no ven liquidación de contrato.
Pero ¿qué otra cosa no puede ver una junta? En principio, todo lo que no es arbitrable no puede ser materia de una junta. ¿Qué cosa no ve la junta? La junta no ve nulidad, ineficiencia, inexistencia o invalidez del contrato. Esos son temas que están fuera del ámbito de la junta. Y tampoco ven liquidación de contrato, porque su última actuación, como acabamos de señalar, termina con la recepción de la obra. Y tampoco ve aquello que no es arbitrable en materia de prestaciones adicionales. Y lo que no es arbitrable en materia de prestaciones adicionales son las decisiones de la entidad o de la Contraloría, dependiendo del porcentaje de incidencia de la prestación adicional, sobre la ejecución o no ejecución de prestaciones adicionales. Entonces, eso está excluido de la Junta. Todo lo demás sí está bajo la posibilidad de la Junta de ser visto. Y además, con la siguiente, con los plazos de caducidad que la ley permite. Emite opiniones y decisiones. La opinión es la función consultiva y la decisión es la función decisoria. Las decisiones son de cumplimiento obligatorio inmediato y la falta de cumplimiento de una decisión es un incumplimiento contractual que puede ser invocado como causal de resolución de contrato. Si se manifiesta una disconformidad sobre una decisión de la Junta, esto habilita el arbitraje. Pero la ley de contrataciones señala una cosa que a mi juicio es absolutamente importante y trascendente. Pero ese arbitraje no podrá empezar sino hasta después de que la obra termine, lo cual evita que durante la ejecución de la obra haya procesos arbitrales en paralelo. Y otro detalle, si hubieran varias expresiones de disconformidad, todas se agruparán en un solo arbitraje. Entonces, un contrato con junta de solución de disputas o no tiene arbitrajes o tiene solo uno luego de que la obra termine. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las facultades generales de la Junta? Acá simplemente son unas vistas de la directiva. Es decisiones y opiniones. Lo que la directiva señala, y que lo voy a destacar, es que la Junta, para desarrollar sus actividades, toma todas las medidas que sean necesarias. Puede adoptar criterios, normas, convocar gente, utilizar peritos, utilizar expertos. Es decir, la Junta, pasemos a la siguiente, está facultada para tomar todas las medidas necesarias para cumplir con sus funciones. Esto le da un amplio poder de decisión. Puede pedir, convocar reuniones, convocar visitas, pedir documentos, solicitar medios probatorios, decidir sobre procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente, de manera de poder ejecutar y ejercer sus funciones. La función consultiva es la que yo considero es tan o más importante que la decisoria, es evitar desacuerdos. ¿El mecanismo cuál es? Las dos partes en conjunto, ante una posible controversia o un posible desacuerdo, solicitan a la Junta que la Junta emita una opinión. Opinión que no es vinculante, ni para las partes ni para la propia Junta. La propia Junta luego podrá, si esto llega a ser una controversia, decidir de manera distinta a la opinión que dio antes, porque pudieran haber elementos de juicio variables. Lo importante es que esta función consultiva, la directiva de OCE prevé que se dé en un plazo máximo de 5 días. Fíjense la importancia de esto. Ante una situación incierta, de desacuerdo entre las partes, le preguntan a la Junta su opinión y en 5 días obtienen una respuesta que puede destrabar el problema. Esto es sumamente importante. Pasemos a la siguiente, por favor. Las bondades de la Junta para la prevención se dan a través de visitas y reuniones. Las visitas a obras se hacen de una manera rutinaria, normalmente una vez al mes, y las partes se reúnen con la Junta que recorren la obra. Las coordinaciones de la visita en cuanto a viajes,
pasaje, alojamiento, etcétera, las hace el centro en coordinación con las partes. Cuando se hace una visita, se hace también una reunión en que las partes expresan, cada una de ellas y la supervisión también, cuál es la situación de la obra, los avances, qué dificultades han habido, qué dificultades se anticipan, qué casos de posibles controversias pudiesen solicitarse y se identifican posibles puntos que tengan que analizarse. Se menciona cuáles son los planes futuros de la obra y la Junta emite un informe y el centro emite un acta al respecto. Si se necesitasen visitas adicionales a las previstas, entonces se podrán planificar. La siguiente. Se establece en la directiva cómo son los procedimientos para las comunicaciones. La siguiente. Y cuando hay que solucionar una controversia, se establece en la directiva cuál es el mecanismo o el procedimiento a seguir, que básicamente es que la parte que se considera afectada por una decisión de la otra pone una solicitud de controversia, de decisión para ver una controversia, la otra parte contesta, la Junta toma conocimiento del caso, solicita una audiencia o dispone la realización de una audiencia, la siguiente, y la siguiente, porque ya hablé de la contestación, y se produce una audiencia donde las partes van y exponen sus posiciones. Entre que se ha recibido la recepción de la contestación y se produce la audiencia, solamente hay 10 días. Entonces es sumamente rápido. Y una vez que la audiencia termina, o las audiencias, si es que hubiera que repetirlas, la siguiente, se emite una decisión por parte de la Junta. La siguiente. Y con eso termina el procedimiento de decisión, ¿no? Por favor, la siguiente transparencia, que ya estamos casi terminando. Esta decisión se emite a los 15 días de haberse producido la última audiencia y en 3 días es notificada a las partes por el centro. Todo lo cual da un plazo de alrededor de 8 semanas desde que se presenta la solicitud hasta que las partes tienen su decisión. La siguiente, la decisión tiene un procedimiento de cómo se emite bajo un determinado concepto que está expuesto en la directiva. La siguiente, y como dije antes, hay la posibilidad de un desacuerdo. Muy bien, la siguiente. Y con esto ya vamos terminando. ¿Cuál es la situación actual, el panorama actual de las juntas? Bueno, hay juntas bajo ley de contratación del Estado, juntas bajo reglas de JICA, juntas bajo reglas de FIDIC, y también se han producido juntas bajo reglas de la ICC. Las juntas de los Juegos Panamericanos siguieron las reglas de la ICC. La siguiente. Existen ya establecidos centros de administración de juntas. El Centro de Arbitraje de la Católica, que tiene 7 juntas en funcionamiento. El Colegio de Ingenieros del Perú, en el Consejo Departamental de Lima, que tiene 3. Hay un centro en el norte del Perú, que no tiene todavía. Hay centros en implementación, la Cámara de Comercio de Lima, cuyas características nos serán descritas inmediatamente después de esta ponencia. El Colegio de Ingenieros de Piura está formando el propio, en Chiclayo, en Trujillo, en Cusco y en Tacna. Hay juntas o centros de administración que están en proceso de implementación, que son privados, digamos así. La siguiente. Las juntas hay ahora en irrigaciones, saneamiento, obras fluviales, en un centro penitenciario, en una sede institucional. La siguiente. Los adjudicadores que están inscritos, la siguiente. Actualmente, porque hay listas, en la Cámara, en la Católica hay 23 nacionales y 10 internacionales. El Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Ingenieros, tiene 78 adjudicadores inscritos. El SECOMP del norte del Perú tiene 8 adjudicadores inscritos. Bien, esa es la información que quería trasladar a ustedes y con esto doy término a mi intervención hasta que luego tengamos
el conversatorio. Gracias. Gracias, Carlos. Ha sido bastante claro y didáctico en tu exposición. ¿Ya? Ahora toca presentar a las abogadas que estarán a cargo de esta parte de la exposición. La doctora Marianela Ventura, quien es abogada por la Universidad de Pavia, en Italia, con título revalidado en el Perú por la Universidad Católica, cuenta con una maestría en Derecho con especialización en Arbitraje Comercial Internacional por la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Actualmente es secretaria general del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. También contamos con la doctora Romina Segura, quien es abogada con formación y experiencia en Derecho de la Construcción, así como en la conducción de mecanismos de solución de controversias. Es miembro de la comisión que redactó el reglamento de la Junta de Resolución de Disputas, elaborado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que está próximo a publicarse. Doy pase a Marianela. Muchas gracias, Dante. Y en realidad muchas gracias al Gremio de Construcción de la Cámara de Comercio de Lima por la gentil invitación a participar junto con dos excelentes ponentes en este webinar. Es para mí realmente un gusto, sea porque el tema de la regulación en el Perú y las ventajas que ofrece la Junta de Resolución de Disputas es de suma trascendencia y tiene un especial momentum en ahorita, y también porque tengo mucho gusto en presentar junto con Romina lo que son los avances del reglamento de Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje, que ya está próximo a lanzarse. Es una cuestión de 2-3 semanas, estimo. Como hemos podido escuchar de la presentación excelente del ingeniero López, la Junta de Resolución de Disputas presenta realmente una serie de ventajas, ¿no? Entre ellas, yo quiero destacar especialmente que cuando se trata de una Junta de Resolución de Disputas de carácter permanente, que es como la que se está previendo en nuestro reglamento, tiene esta función que es preventiva, o sea, es una función preventiva de resolución de conflictos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque permite, obviamente, que no haya la paralización de las obras y también que, obviamente, no se dañen las relaciones comerciales entre las partes. Como también nos comentó el ingeniero, la Junta de Resolución de Disputas utiliza este mecanismo. Ya ha tenido mucho éxito en el mundo hace muchos años, y en el Perú ha tenido una acogida más reciente gracias a la experiencia positiva en los panamericanos, y ahora ha tenido además un nuevo impulso gracias a la normativa de contrataciones con el Estado, en donde a raíz de una reciente modificación se prevé que se deban usar la Junta de Resolución de Disputas en todos aquellos contratos de construcción convocados a partir del 2020, cuya cuantía sea superior a 20 millones de soles, siendo su utilizo facultativo en aquellos casos en que la cuantía de la obra, del contrato, sea superior a 5 millones. Entonces, ¿esto qué genera? Genera que vaya a haber una mayor demanda, una mayor necesidad del utilizo de este mecanismo. Entonces, es de cara a esto que la Cámara de Comercio y el Centro de Arbitraje, como institución líder en realidad en el Perú respecto a lo que es la resolución alternativa de disputas, ve la oportunidad de nuestros usuarios y la necesidad, y entonces decide implementar el servicio. ¿Qué se hace? Se convoca a una comisión de primer nivel compuesta por, a nivel nacional, abogados peruanos especialistas en el tema de construcción. Me refiero al doctor Gonzalo García Calderón, al doctor Gustavo Paredes, Eric Franco, Rodríguez Ardiles, después está Alberto Molero y Romina Segura, que nos acompaña esta noche. Y también hemos consultado y forman parte de la comisión dos expertos a nivel internacional, como son Alejandro López, de la firma Mayer Brown de París,
y Alina Levenu, que ha trabajado muchos años en la CCI, justamente en todo lo que es la designación, la administración de la Junta de Resolución de Disputas de la CCI. Entonces, digamos, ellos aportan una visión internacional a una comisión de expertos locales. Respecto de los detalles de lo que se prevé en nuestro reglamento, Romina, a quien tengo mucho gusto de ceder la palabra, les va a comentar, digamos, los puntos esenciales, y realmente estamos convencidos de que, además, la experiencia con la que cuenta el Centro de Arbitraje en la administración de arbitrajes, en la administración de todas formas de resoluciones de disputas alternativas, nos va a permitir brindar un excelente servicio para todos los usuarios. Sin más, entonces le cedo la palabra a Romina y luego estaremos a disposición para eventuales preguntas. Gracias. Gracias, Marianela. Voy a compartir mi pantalla para efectos de la presentación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Marianela, por darme la palabra, y bueno, gracias al Gremio de Construcción por invitarme el día de hoy a compartir sobre Junta de Resolución de Disputas, y de hecho al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por haberme convocado a participar en esta comisión de trabajo del reglamento, donde efectivamente, como ya lo has dicho, destaco que han participado profesionales que tienen mucha experiencia en el desarrollo de proyectos de construcción en el ámbito nacional, y de hecho muchos de ellos también en el ámbito internacional, y también en lo que son mecanismos de prevención y solución de controversias. Entonces, justamente un poco para retomar aquello que ha dicho el ingeniero Carlos López, con quien también me da mucho gusto compartir esta tarde, voy a un poco justamente colocar cuáles van a ser los temas que vamos a tocar, y sí quisiera en un primer momento, de cara a la experiencia que tenemos, o que tengo también asesorando justamente en proyectos de infraestructura y en mecanismos de solución de controversias, un poco poner cuál es el rol de las partes o el perfil que se espera justamente en el uso de este mecanismo, para que justamente luego en el marco de esto y de la normativa de contrataciones con el Estado, explicarles cómo es que hemos tratado de plasmar estos esfuerzos en las reglas que próximamente se va a publicar el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, bueno, dicho esto, sí me parece importante destacar, justamente lo mencionado por Carlos, por el ingeniero López, cuáles son justamente los motivos que han generado que este uso de JRD, en este caso me voy a referir a la JRD porque en el Perú lo hemos llamado Junta de Resolución de Disputas, y voy a resumirlo en JRD para un poco precisarlo rápidamente, ¿no? Pero sí me parece importante destacar, ¿no?, que justamente lo que ha mencionado el ingeniero López, para efectos de considerar el uso de este mecanismo de prevención y solución de controversias, uno es la complejidad de las obras a desarrollar, que de hecho no solo se comporta en el marco de contrataciones con el Estado, sino que hay un fuerte impulso del Estado en generar o desarrollar infraestructura y considerar, así como otras herramientas tecnológicas y contratos modelos, como ya se ha mencionado, también mecanismos de prevención y solución de controversias, como vendría a ser la JRD. Entonces creo que eso es un aspecto a destacar. Hay un esfuerzo importante a varios niveles del Estado de que justamente este mecanismo sea implementado en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Entonces la complejidad de las obras es un aspecto relevante a considerar para decidir si usamos o no este mecanismo. La duración de la obra, y en eso no solo me refiero al tema de plazo, sino también a los hitos de cumplimiento. Normalmente los proyectos en los cuales ha funcionado, como he mencionado el de proyectos panamericanos, es un proyecto donde el factor tiempo ha sido determinante, y creo que en proyectos donde este factor justamente es uno de los determinantes para efectos de completar la infraestructura, es un elemento a considerar también para efectos de implementar la JRD como uno de los mecanismos que se puedan pactar en el contrato, ¿no? Y finalmente, para también tener cierta, como mencionaré en adelante, cierta previsibilidad y proyección respecto a los impactos que se pueden generar en el costo, que creo que es un elemento también a considerar. Entonces,
el objetivo de este mecanismo, como bien menciono, es, y lo ha dicho y la tendencia es esa, destacando justamente las modificaciones de FDIC que ha mencionado Carlos, la tendencia es de prevenir controversias, y también siempre queda la opción de solucionar controversias, pero sobre todo creo que la tendencia hoy por hoy, el esfuerzo está orientado a prevenir, y eso lo hemos recogido de la mejor manera en el reglamento que va a publicar el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Entonces, dicho esto, dos factores importantes, ya los mencioné, el tema de la prevención y la solución de controversias, ¿no? Y este esquema está previsto, digamos, en el marco de los proyectos con el Estado, en un acompañamiento permanente, que es algo que también ha destacado Carlos y Marianela. Y sí me parece importante destacar que el uso de este mecanismo requiere, por sobre todo, como lo menciono ahí, requiere que de las partes y los actores justamente actúen bajo principios de confianza y buena fe, ¿sí? Creo que son aspectos que no están dichos en la norma, que no van a estar dichos quizás en el reglamento, pero que justamente de algún modo sustentan la funcionalidad de este mecanismo, ¿no? Tiene que haber una apertura a compartir información, como veremos, y creo que lo destaca el reglamento y también lo destaca la directiva, y Carlos, el ingeniero López lo ha mencionado. Hay una suerte de constante información tanto de parte de las partes a los miembros de la JRD, y en este caso cuando actúa el centro, digamos, interviene para gestionar este tema, pero también de parte de los miembros de la JRD hacia las partes. Entonces creo que es importante considerar ese factor también, y el uso de este mecanismo también refuerza esta cultura de planificación, control y adopción de medidas, que creo que es un esfuerzo importante que no solo viene haciendo el sector privado en temas de construcción, sino también el Estado hoy por hoy creo que ha identificado espacios de mejora que justamente están orientados a la planificación y al desarrollo de infraestructura. Dicho esto, para no ahondar mucho, es nuevamente destacar que la ventaja de este mecanismo es un acompañamiento permanente. Creo que justamente el hecho de que, como veremos, hay una acta, por ejemplo, de inicio de actividades, hay una suerte de planificación, también incluso no solo a nivel de proyectos, sino también de las actuaciones y el nivel de participación que va a tener la JRD en el proyecto, que creo que justamente hace mucho más amigable este uso en el tema de prevención de controversias. Y finalmente, creo, y lo destaco, ya lo ha mencionado Carlos, hay una constante, digamos, información de parte de las partes hacia los miembros de la JRD con respecto a posibles situaciones que pudieran generar finalmente alguna controversia, lo cual también permite adoptar medidas preventivas o digamos, responder de manera más temprana, que también lo destacó Carlos, a cualquier controversia que pudiera presentarse. Finalmente siempre habrán también recomendaciones de parte de los miembros de la JRD. El rol de las partes sí me parece importante porque, claro, justamente el reglamento también está pensado, y como lo voy a mencionar, está pensado también en los usuarios, ¿no? Hoy por hoy, como lo ha mencionado estadísticamente Carlos, no hay muchas JRD funcionando y por ende tampoco hay muchos usuarios todavía de este servicio. Entonces es importante, creo, en este contexto, justamente indicar que hay un importante, digamos, se busca que las partes reporten, tengan esa iniciativa de reportar cuestiones que podrían motivar controversia, también apreciar cuál es la funcionalidad de la JRD, ¿no? O sea, digamos, todos los actores están al servicio del proyecto. Esa finalmente sigue siendo el objetivo principal, desarrollar la infraestructura, alcanzar los objetivos del proyecto, y creo que este mecanismo contribuye para eso, ¿no? Y como yo había mencionado ya, nos permite el acompañamiento constante de una JRD, así como una planificación y demás buenas prácticas que se está implementando con mucha fuerza en el sector construcción, justamente permite proyectar mejor el grado de avance, proyectar mejor el tema de costos y de algún modo controlar o prevenir cualquier impacto. Creo que esto ya lo he mencionado, así que simplemente voy a seguir pasando ya a la parte que justamente ha motivado, y es el trabajo de la comisión. Sí quiero enmarcar que el primer esfuerzo, porque de hecho este es un trabajo que la comisión, como he mencionado, de excelentes profesionales que se desarrollan constantemente en el sector construcción, justamente la primera iniciativa, la primera propuesta ha sido en atención a que
a partir que es obligatorio someter a controversias, digamos, las controversias que surgan en el marco de la contratación pública, ya es obligatorio que se sometan a JRD, como está mencionado ahí, y ese finalmente ha sido, digamos, la motivación principal. Sin embargo, sí debo destacar que en la medida que son reglas, ¿no?, más allá de algunas precisiones que justamente están desarrolladas en el marco normativo del OCE y de la directiva que se ha dado, finalmente sigue siendo un procedimiento que, como mencionaré, recoge las buenas prácticas internacionales, recoge, y lo ha mencionado Marianela, comentarios de expertos también a nivel internacional, con lo cual, sin salir del marco, digamos, establecido para el esquema de contratación pública, el procedimiento puede ser fácilmente utilizado con algunas adecuaciones para el desarrollo de otros, o sea, para el uso de JRD en otros marcos. ¿Sí? Eso lo voy a mencionar en adelante. Ese es el marco normativo que ya lo destacó el ingeniero López, y sobre el cual en principio hemos ceñido varias de las disposiciones del reglamento. ¿Qué es lo que ha sido el debate o los temas que más nos ha llamado la atención en la comisión, o que han motivado mucha reflexión para efectos de que esté claramente recogido en el reglamento, ¿no? Justamente la idea de que la JRD en el esquema de contratación pública es un mecanismo que es de uso permanente, de acompañamiento permanente. Se ha considerado, de hecho, los plazos previstos en la directiva del OCE, pero con esa tendencia a prevenir conflictos, ¿sí? Sobre todo hemos reforzado la parte que mucho ha destacado también Carlos, sobre la facultad consultiva que tiene la JRD. Luego destacamos también que efectivamente tiene un carácter vinculante para las partes, para su cumplimiento, pero no final, en el sentido de que si alguna de las partes hace la reserva expresa del caso, puede someterla a arbitraje. Nuevamente está el tema de que como la JRD está justamente enfocada a resolver controversias desde el inicio hasta la recepción de la obra, justamente este marco lo que busca es evitar que, mejor dicho, motiva que cualquier controversia se prevenga o se resuelva en ese marco, y no continúe, sino solo las estrictamente necesarias, por decirlo algo así, a arbitraje. Entonces eso también, digamos, la oportunidad de justamente pasar a ese nivel, más allá de que está marcada, siempre puede motivar discusiones al respecto. Sí consideramos, y creo importante, que las controversias, si bien en su mayoría podrían ser técnicas, no dejan de ser también legales, ¿no? Justamente porque están en un marco normativo en el cual, justamente porque hay un contrato de por medio y un marco normativo a considerar, creo que es importante considerar que si bien hay controversias técnicas, también las pueden haber con una carga legal, y por eso justamente se reconoce que los miembros, como mencionaré, también tengan conocimientos en el desarrollo de infraestructura que no necesariamente obedecen a un profesional ingeniero o arquitecto, ¿no? Creo que eso es importante también a considerar. Y bueno, los plazos relativamente cortos. De hecho, en algún momento muchos nos preguntábamos si realmente en la práctica podrían funcionar esos plazos tan céleres, y la verdad es que confiamos que sí, y hemos tratado de respetarlos así, y de motivar su cumplimiento en las reglas que se han incorporado. El reglamento, ahora sí voy a pasar a indicar el reglamento tiene aproximadamente 45 artículos, lo digo así porque hemos seguido trabajando en este periodo, como he comentado, son trabajos de meses en los que venimos debatiendo y compartiendo, de hecho ha sido bastante enriquecedor, porque son varias perspectivas las que se han tratado de recoger para una buena redacción también del documento. Entonces en este caso son 45 artículos, y los anexos, así como lo propone la directiva, son el modelo de cláusula a incorporar en los contratos, el contrato tripartito, y lo mencionaré en adelante, pero digamos, ese es un poco el esquema. Hay una parte general, ¿no?, donde justamente está la definición, la regulación, el ámbito de aplicación, y ahí importante destacar, ¿no?, justamente la diferencia entre ese mecanismo a nivel internacional y el que establece la ley de contrataciones con el Estado. Creo que ahí justamente lo ha mencionado Carlos, o sea, hay una restricción respecto a las controversias que pueden ser de algún modo sometidas a la JRD, ¿no? Está claramente establecido cuáles no pueden ser conocidas por esta JRD, una limitación que no existe, obviamente, a nivel internacional y en otros esquemas, ¿no? Ese es un tema que obviamente se recoge ahí para que sea de conocimiento. Luego hay toda una parte específica, y creo que de esa parte específica que voy a ir destacando hacia adelante, es importante
considerar que, bueno, está la calificación de los profesionales, cómo se va a conformar la JRD, cuáles son las actuaciones previstas a realizarse, que ya las ha ido detallando el ingeniero López, y ahí hemos también hecho un esfuerzo justamente por desarrollar esta facultad consultiva o preventiva que tiene la JRD, ¿no? Creo que ese ha sido el esfuerzo, pues finalmente el tema de la facultad decisoria es un procedimiento también claramente regulado, que no solo ha sido regulado en la directiva, sino también en el reglamento, pero digamos, esas actuaciones están claramente delimitadas, mientras que la otra facultad, que justamente es una facultad que viene de una tendencia internacional, recogida también en la directiva y de hecho incorporada en el reglamento, creo que es la que necesitaba de algún modo un mayor desarrollo para que se motive su uso, ¿no? Si bien lo ha destacado Carlos, esta facultad requiere que las partes lo invoquen. Sí, en algún momento fue una discusión y por qué no motivarlo desde la JRD, ¿no? Finalmente su participación y acompañamiento, y eso es algo que hemos tratado de recoger en el reglamento, es importante de cara a prevenir controversias, a dar ese soporte importante en el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Y finalmente, como mencioné, los anexos que hemos incorporado y que finalmente estamos terminando de afinar. Bueno, la parte específica ya la había mencionado, pero si resulta relevante y de ayuda para todos los que nos están escuchando en este momento, efectivamente se respeta la conformación, digamos, salvo que las partes acuerden algo distinto, se respeta la conformación de acuerdo a los montos de los contratos. Sí es importante destacar que este mecanismo justamente de cara a no controlar, pero a garantizar la imparcialidad e independencia de los profesionales que intervienen, justamente también prevé el reglamento, y lo prevé de hecho también la directiva, pero lo prevé el reglamento, es la oportunidad de cuestionar justamente cualquier conducta que no se ajuste a esos parámetros, de cara a garantizar que funcione el sistema. Como dije, este es un sistema que requiere mucha confianza entre las partes, mucha disposición para que funcione correctamente. Sí destacar, como he mencionado ahí, también la conformación. En principio se respeta lo que propone la norma de contrataciones, que es que el presidente, o si la junta está conformada por un solo miembro, sea ingeniero o arquitecto, y los demás con conocimiento o con expertise en ejecución de obras, dentro de los cuales nosotros consideramos que perfectamente calza el perfil de un abogado, pero sí quiero destacar que, por ejemplo, ese nivel de conformación que se requiere a este nivel bajo la normativa de contratación pública no es un requisito, digamos, que esté per se previsto en los mecanismos a nivel internacional, ¿no? De hecho, ahí lo que predomina, y de hecho también ha sido recogido, es el acuerdo de las partes para designar a los miembros, ¿no? En este caso sí me parece importante destacar que se está confiando en el centro respecto a su listado para efectos de poder designar a los miembros de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces creo que esa sí también sería una diferencia en la práctica internacional con respecto a la nacional, ¿no? En el caso de esta sí se está estableciendo qué características cuando menos deben cumplir algunos de los miembros de la JRD, ¿no? Y finalmente, por cuestiones de formalidad, está el tema del contrato tripartito, que finalmente creo que lo importante es que regula el vínculo, como hay una posibilidad de terminar el vínculo entre el miembro de la JRD y las partes, justamente creo que este contrato tripartito toma, entre otras cosas, relevancia por ese aspecto. Eso también está regulado en el reglamento. Y como ya había mencionado, hemos hecho un esfuerzo importante con respecto al tema de las opiniones no vinculantes, o en todo caso el ejercicio de la facultad consultiva, ¿no? Y destacar nuevamente que el ejercicio está previsto, o el uso de esta facultad está previsto para que finalmente la JRD opine en un plazo bastante corto de 5 días, ¿no? Y hemos puesto algunas propuestas interesantes que ya están recogidas de algún modo también en la directiva del OCE, pero digamos que motivan. Por ejemplo, sí quiero destacar que si bien se requiere que ambas partes soliciten la intervención en ese sentido, sí creo importante destacar que por qué no invocarlo desde la Junta de Resolución de Disputas. Finalmente, creo que mientras aporte o suma el desarrollo del proyecto, esto finalmente sigue siendo importante, ¿no? Y en el caso de la decisión vinculante, hemos respetado claramente los plazos céleres que recoge la directiva para garantizar justamente esta finalidad, y creo que eso es lo importante, ¿no?
Otro tema de las partes específicas justamente es el tema de las actuaciones previstas, ¿no? Hay cierta flexibilidad, creo que en el tema de reuniones y visitas a la obra ya estaba de algún modo recogido en la directiva, ¿no? De tener esta flexibilidad de videoconferencias, creo algo que hoy se vuelve inminente y razonable, no solo por estas circunstancias, sino por la importancia también de quizás, y como bien lo reconoce la directiva, tener también miembros de la JRE a nivel de, digamos, internacionales, ¿no? No necesariamente nacionales, ambos creo altamente competitivos y profesionales, seguramente muy buenos que aportan, pero digamos, estos temas que hoy por hoy también nos permiten conversar en este momento, creo que son importantes a considerar, y esto es algo que lo estamos recogiendo de primera línea y ha sido producto de conversación en las últimas meses o semanas respecto a hacer como una regla general en este reglamento, ¿no? De hecho ya lo consideraban, pero digamos será una regla general como un aporte de este reglamento. Lo mismo para efecto, por ejemplo, el tema de la suspensión, qué pasa si se suspende la obra, también hemos establecido algunas reglas ante supuesto, digamos, ante la posibilidad de que se presente ese escenario y no dejar vacíos, ¿no? Sino más bien tratar de impulsar y viabilizar el uso del mecanismo. Y lo mismo con algunas restricciones que claramente han sido detalladas en la directiva, creo que también han sido recogidas de la mejor manera en el reglamento para efectos de compatibilizar y asegurar el correcto uso del mecanismo. Bueno, esto creo que básicamente ya es resumidamente, hemos recogido el procedimiento en el caso específico que las partes decidan más que elevar, someter una controversia a la decisión de la Junta de Resolución de Disputas. Creo que en ese marco el procedimiento está claramente establecido para su uso en caso se acuda a ello. Y lo mismo ocurre para efectos de la formación de la decisión. Creo que acá el factor del centro obviamente es importante en el sentido de garantizar que estos plazos, en el caso, sobre todo en el caso de decisiones, en el caso en que las partes sometan una controversia a decisión de la JRE, justamente la participación del centro también toma bastante relevancia en el sentido de garantizar a los usuarios que se cumplan estos procedimientos, que se respeten estas celeridades propuestas para efectos de la emisión de una decisión. Yo creo que ahí hay un aporte importante del centro, y sobre todo cuando se está implementando este mecanismo, y va a ser progresivo, y va a crecer bastante, entonces creo que es muy importante considerarlo. Como ya había comentado, estos son los modelos que hemos ido trabajando, básicamente para que se incorpore su uso en los contratos que se suscriban próximamente. Igual que el contrato tripartito, son documentos que estamos terminando de afinar, pero que finalmente van a ser parte de esta propuesta de reglamento a publicar. Y como no podía ser diferente, de hecho hay todo un trabajo importante que está haciendo el centro respecto a tener ya una lista de adjudicadores. Lo mismo con relación al tema de los costos, creo que hay que tener en cuenta que esta propuesta también se va a ajustar a la realidad y a la necesidad y al desempeño permanente que tiene una JRE. Estamos trabajando finamente junto con el centro, la comisión y el centro, para que estos temas realmente sean, digamos, no solo de conocimiento de todos, sino también se ajusten a la necesidad de justamente este mecanismo, y finalmente estará acompañado, obviamente, de capacitaciones de cara a que tanto para que funcione, como he mencionado, para que funcione este mecanismo se requiere de un conocimiento tanto de las partes, de aquellas cosas que pueden solicitar a la JRE, y de la misma manera aquello que la JRE, en la medida que hace un acompañamiento permanente, tiene que garantizar a las partes para efectos de que el mecanismo cumpla sus objetivos de prevención y solución de controversias, ¿no? Creo que eso sería todo. Quedo atenta a cualquier pregunta, y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, doctoras, por más interesantes sus temas tratados. Ahora daremos inicio al conversatorio y ronda de preguntas con ustedes, con los expositores, para lo cual invito a Marianela para que sea la moderadora de este espacio. Previamente, permítanme presentar algunas preguntas por parte de nuestros agremiados. A ver, actualmente, ¿cuántos adjudicadores existen en el Perú y cómo va a estar la relación demanda versus controversias al respecto?
Adelante. Perfecto. Sí, yo creo que el ingeniero López puede responder esta pregunta. ¿Cómo no? De la información que he recogido de los diversos centros que ya están funcionando, más o menos el número de adjudicadores que están en listas de centros están alrededor de 100, 90, 100. Se espera una incorporación importante de adjudicadores en el centro de arbitraje del Consejo Departamental de Piura, del Colegio de Ingenieros del Perú, que había culminado su proceso de selección de adjudicadores, pero justo días antes que empezara la inmovilización social y la situación que estamos viviendo ahora. Entonces se espera que se incorporará una lista importante en el Consejo Departamental de Piura. El centro que mencioné del norte tiene 8 nada más, y hay varios que están en trabajo. Entonces estamos hablando más o menos en el momento de 100, y probablemente con estas incorporaciones lleguemos a 120, 140. Yo he estimado que el número de adjudicadores que se pueden necesitar para atender la demanda debe ubicarse alrededor de los 200 adjudicadores, tomando en consideración un asunto que puede ser importante tener en cuenta, que en mi concepto un adjudicador no podría manejar más de 4 juntas a la vez. No podría ser integrante de más de 4 juntas a la vez, o eventualmente 5 si fueran todas dentro de su ámbito de residencia. Porque el hecho de tener que hacer las visitas mensuales es un elemento determinante para la posibilidad de cuántas juntas puede integrar. Entonces, un adjudicador puede integrar 1, 2, 3 y máximo 4. Y en casos muy eventuales podrían ser 5, pero yo no creo que más. Con lo cual estaríamos manejando prácticamente todos los procesos necesarios. Pero es una estimación que he hecho pensando que habrá juntas de 1, juntas de 3 y algunos adjudicadores que repetirán, ¿no? Pero yo creo que con 200 o un poco más podría cubrirse la demanda. Pero estamos más o menos por la mitad todavía. A esto se van a añadir, digamos, la lista de adjudicadores del centro de arbitraje, que se planea comenzar con una lista de unos 50, alrededor de 50 adjudicadores. Y según, obviamente, cómo vaya la demanda, con los casos que vayan llegando, obviamente se deberá de ampliar en un segundo momento. Sí, sin duda que esto poco a poco se va a ir completando, ¿no? Ok, gracias. Otra pregunta me hacen llegar. ¿Cuáles son los indicadores que se usarán para poder monitorear que las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas emitidas por la Cámara de Comercio de Lima sean oportunas? Adelante. Sí, Romina, creo que puedes responder esta pregunta. Gracias. Bueno, en principio sí creo que es importante tomar en cuenta que de hecho este mecanismo va a ser implementado, digamos, progresivamente y con mayor proporción. En principio creo yo que uno de los indicadores importantes a garantizar o considerar, más allá de medirlos en el corto plazo, es justamente que se cumplan los procedimientos previstos, ¿no? Y que han sido regulados en el reglamento. Digamos, bastante del mecanismo, o la garantía del mecanismo, lo que busca el mecanismo es celeridad, que está garantizada en el reglamento en el sentido de que, digamos, hay plazos de cumplimiento. Y en la medida que podamos preservar y justamente a partir de la gestión o la participación, verificar el cumplimiento de estos plazos, creo yo que vamos avanzando de cara a que justamente cumplan los objetivos, el mecanismo, y finalmente en el mediano corto plazo poder ir confirmando que efectivamente aquello que, digamos, justifica finalmente su uso se comporta en el tiempo, ¿no? Creo que todo eso va a ser un nivel progresivo, pero digamos ya hay bastante con el hecho de haber recogido plazos céleres y disposiciones que garanticen el funcionamiento o el cumplimiento de los objetivos de este mecanismo. Así es. Sí, añadiría solo por el lado del centro de arbitraje, nosotros contamos con la certificación ISO 9001, es un sistema de gestión de calidad, entonces, digamos, lo que está en manos del centro, sobre todo en la fase inicial, ¿no?, de conformación de la Junta,
tengan por certeza que los plazos van a volar. Y vamos a estar súper pendientes, porque ese es, de hecho, el rol del centro en esta labor también de acompañamiento de la Junta, que es peculiar, por lo que he estado conversando, digamos, con expertos a nivel nacional e internacional, cómo se prevé que una institución acompañe a los adjudicadores, y de hecho los representantes del centro van a ir con los adjudicadores físicamente a la obra, y van a estar monitoreando siempre el trabajo y obviamente el respeto de todos los estándares éticos necesarios. Esto le da una mayor garantía en general al sistema peruano. A ver, con otra nueva pregunta. ¿Cómo van a garantizar que los adjudicadores cuenten con el dominio de las normas técnicas de construcción para que sus decisiones sean especializadas y asertivas? Adelante. Bueno, por el lado de lo que es en el centro de arbitraje, a ver, ¿cómo se van a convocar a los adjudicadores? Vamos a crear dentro de nuestra página web, por lo pronto, una sección que sea en tema de Junta de Resolución de Disputas, y próximamente ya vamos a publicar la convocatoria para que los interesados, ingenieros, arquitectos, abogados, especialistas en temas de construcción, puedan postular. Obviamente tendrán que llenar una solicitud para postular y presentar la documentación, ¿no? Su currículum, y que acredite obviamente no solo la titulación, sino toda la especialización que puedan tener en la materia. Estas solicitudes con estos documentos serán evaluados por el Consejo Superior del Centro, y luego se publicará la lista. Esa es la forma en que nosotros vamos a poder de alguna forma garantizar el nivel de nuestros adjudicadores, al igual de lo que ya hacemos con los árbitros. Correcto. Y acá hay una pregunta muy interesante. A ver, ¿por qué no está disponible en este proyecto de reglamento de la Junta de Resolución de Disputas de la Cámara de Comercio versiones fuera de la Ley de Contrataciones con el Estado, teniendo en cuenta que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios inyectará una inversión en obras públicas de más de 7.000 millones de soles? Es decir, se requieren instrumentos que nos permitan viabilizar ese tipo de contratos también. Adelante. Perfecto. Mira, no sé si tú que estás en el proyecto desde el comienzo, ¿puedes explicar un poco este punto? Sí, creo que es importante destacar, o sea, sí me parece, creo que todos estamos de acuerdo, y lo percibo, es un hecho de que el Estado, como lo he mencionado y también lo ha destacado el ingeniero López, o sea, hay un fuerte impulso a todo nivel de utilizar el mecanismo, ¿no? De hecho, se ha hecho obligatorio en el tema de contratación pública, y digamos, eso fue lo que originalmente el trabajo de la comisión. Pero sí me parece importante destacar que ese esquema, de hecho, es uno bastante, digamos, preciso en algunos términos, ¿no? Como el tema de plazos, como el tema de controversias a ser resueltas en el mecanismo, y la conformación de la JRD. Creo que esos tres aspectos, entre otros, pero esos son los que yo identifico como más relevantes, son algunos que, digamos, se ajustan básicamente al tema de normativo de contrataciones con el Estado. Pero no significa, y creo que lo ha destacado el ingeniero Carlos también cuando ha citado algunas reglas, como el tema de FIDI, que ya tiene un procedimiento establecido, entre otros. O sea, el tema procedimental perfectamente creo puede ser compatible. O sea, habría que distinguir entre temas de competencia, digamos que podría ser sí un motivo de observación o a tomar a consideración a niveles de otros proyectos de inversión distintos a los de la contratación pública, pero no deja de ser finalmente un reglamento con justamente regulaciones de actuaciones y demás que podrían perfectamente servir como lineamientos para su uso. Entonces, creo que es algo que seguramente terminaremos de afinar, ¿no? De cara a la publicación del reglamento, pero creo que como procedimiento, ya que he recogido muy buenas prácticas, y de hecho que vienen también de la directiva del OCE, ¿por qué no decirlo? Sí creo que es importante considerar que sigue siendo un procedimiento compatible o que puede ser útil como lineamiento a seguir, ¿sí? Y en esa medida podría utilizarse, creo yo, seguramente con algunas precisiones para efectos de utilizarlo en otros marcos normativos, ¿no? Distintos a este, digamos, donde intervenga el Estado. Si Eso me permiten,
Romina. En Sí, el sí, claro. caso del proyecto de Juegos Panamericanos, donde también hubo juntas, dispute boards, por el contrato que fue usado, que fue el NEC 3, opción F, las juntas se regulaban por las normas de juntas de la ICC. Las juntas usaban las reglas de la ICC y no tenían un centro de administración, sino las juntas se autoadministraban, digámoslo así. Sí, así es, creo que también un poco puede ser por la experiencia peruana que hemos visto en otros ámbitos, de pronto en el arbitraje el legislador peruano ha optado por una opción un poco más garantista hacia las partes, con esta intervención, acompañamiento, supervisión del centro, de una institución, ¿no?, externa a lo largo del acompañamiento de la JRD. A ver, tengo un par de últimas preguntas por parte del gremio. Me indican, en similitud con la elección de los árbitros, ¿cómo se va a garantizar la reputación, independencia e imparcialidad de los adjudicadores? Sí, un poco como lo mencioné antes, o sea, un poco va a estar siempre un representante del centro, digamos, acompañando en las visitas, va a estar siempre pendiente, tendrá siempre la supervisión del consejo, está previsto en el reglamento la posibilidad de recusar a los adjudicadores, hay un código de ética, la lista de adjudicadores será revisada periódicamente, al igual que la de los árbitros, de modo que si hay algún tipo de irregularidad, este adjudicador será eliminado de nuestra lista. Marianela, si puedo complementar un punto, cada uno de los miembros que no sean el presidente requiere el acuerdo de las dos partes contratantes en simultáneo. O sea, a diferencia del arbitraje, donde una parte nombra un árbitro y la otra parte nombra al otro, acá las dos partes en conjunto nombran a cada uno de los miembros. Y luego estos dos miembros nombran al presidente, que requiere también la aprobación de las dos partes. De manera que los tres miembros tienen la aceptación simultánea de las dos partes en conjunto. Eso es bien importante. Ok, y bueno, y la última pregunta por parte del gremio me dicen, ¿cuál es el valor diferenciador del proyecto de reglamento de la Junta de Resolución de Disputas de la Cámara de Comercio de Lima respecto a las otras juntas que están en el mercado, a la competencia? ¿En qué marcarán la diferencia? Excelente, Romina. Creo que esta pregunta va para ti. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que ya lo hemos ido destacando bastante en la presentación, pero es bueno decirlo. Creo que este reglamento ha sido un esfuerzo importante de la Comisión, junto con el centro, de poder ajustarlo justamente a las necesidades de lo que sería la contratación pública, ¿no? De hecho, ha sido pensado en eso, ha sido pensado en desarrollar mucho la facultad preventiva que tiene, o la facultad consultiva, pero digamos que tiene la finalidad de prevenir controversias. Creo que eso es un esfuerzo importante. Otro esfuerzo importante, que de hecho viene también de ahí, es que recoge la celeridad o los plazos que no solo pretende, digamos, o se busca con este procedimiento, sino que justamente los garantiza de cara a que ya hay experiencia administrando procedimientos de naturaleza. Entonces creo que hay un desarrollo importante en el tema consultivo, y también hay un desarrollo importante en lo que es garantizar una decisión en caso las partes lo requieran así, ¿no? Y finalmente el otro esfuerzo importante, entre otros, es justamente el tema de que sean los costos de la JRD, ¿no? Creo que hay un esfuerzo importante también porque se ajuste a las necesidades de un acompañamiento permanente en la ejecución de los proyectos, ¿no? Digamos, la JRD está prevista con un funcionamiento permanente, y de cara a que, bueno, emita decisiones si es que las partes lo necesitan así, ¿no? Entonces creo que este esfuerzo también está buscando ajustarse a esas necesidades, ¿no? Creo que eso sobre todo lo destacaría, y como digo, finalmente, de cara a que se esté impulsando el uso del mecanismo, y hay muchos espacios para los cuales va a ser nuevo. Creo que el regular este procedimiento de la manera que lo hemos venido trabajando propicia, o es una muy buena herramienta a considerar para efectos de conducir el procedimiento, ¿no? Y que todos los actores se sientan de algún modo más tranquilos con cómo funciona, ¿no? No hay nada mejor, como lo he destacado,
que estar informados respecto a cómo funciona el mecanismo, a cuáles son las oportunidades que tienen las partes respecto a su uso, y yo creo que eso es perfectamente recogido en el reglamento. Eso sería importante. Bueno, algunos comentarios antes de aprovechar algunos temas de que podamos tener ahí algunos comentarios finales. Adelante. Sí, claro. Bueno, no sé si tenemos unos minutos más. Me han llegado unas preguntas también del público, tal vez podamos aprovechar para responderlas brevemente. Hay una pregunta que también es para el ingeniero López. Si le preguntan si podríamos decir que el buen trabajo de la Junta de Resolución haría innecesario los peritajes. Creo que hay que diferenciar. Sí, bueno, normalmente los peritajes que se dan en los contratos de obra dan dentro del marco de un proceso arbitral, ¿no? Dentro de un marco de un proceso arbitral. Ahora, las juntas, cuando resuelvan, generalmente, pongámoslo así, generalmente el tema que genera la controversia es de orden técnico. Si los miembros de la junta son técnicos, como que lo son, probablemente en muchos casos no sea necesario una pericia. Sin embargo, no queda descartada la posibilidad de acudir a alguna si fuese necesario. Pero por lo menos, les digo, en la experiencia que tengo hasta la fecha en juntas, 4 bajo ley de contrataciones y 1 por Juegos Panamericanos, solamente una vez hemos acudido a un perito, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta más. Bueno, especificar si ese mecanismo es solo para obras o también para bienes, y si también, si la JRD puede pronunciarse en contratos de obra pública respecto de los temas de indemnización por abuso de derecho y mala fe y enriquecimiento sin causa. Esa creo que Romina lo puede contestar. A ver, empiezo por la segunda, que es la que me ha quedado un poco más clara, y luego creo que hay que tener en cuenta que en el caso de contratación pública está claramente delimitado, ¿sí? Hay disposiciones no solo en la normativa, sino también recogidas en la directiva que claramente excluyen las controversias. Ahora, creo, y están listadas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, porque justamente hay una expresa exclusión del tema. Ahora, también hay que tener en cuenta que en ese esquema de contratación pública, la JRD no es el único mecanismo de solución de controversias. O sea, sigue manteniéndose el arbitraje como un siguiente escalón para la solución de controversias. Entonces, debemos alocar las controversias según corresponda. Como bien ha destacado el ingeniero López, creo que las controversias, y recogiendo su experiencia en el uso de este mecanismo, básicamente direccionadas a un tema de toma de decisiones para superar cualquier impacto que pudiera generarse durante el desarrollo de la infraestructura. Difícilmente, creo yo, podría estar alocándose en esas controversias. Entonces, creo que, para responder a la pregunta, está claramente dicho que lo que no es competencia de la JRD, y muchas de las que han mencionado entran en esta exclusión. No obstante ello, creo que debemos enfocarnos a qué es lo que normalmente en la práctica se genera como controversia en ese esquema durante el inicio y la recepción de la obra, que sustancialmente, como he mencionado, son temas técnicos, quizás uno que otro de carácter legal, pero no creo que llegue al alcance de esos temas, ¿no? Entonces, y finalmente sigues teniendo en tu cláusula de solución de controversias otros mecanismos que te pudieran justamente permitir controvertir aquello que pudiera resultar indemnizatorio, etcétera, ¿no? Entonces, eso por la primera parte. La primera parte de la pregunta, sí, discúlpame, creo que no. Sí, no, es si la JRD se puede aplicar a bienes, no solo obras, creo que. Está pensado en principio a este mecanismo, creo que justamente la tendencia es esa, porque el proyecto, digamos, los contratos de construcción de obras son de alta variabilidad, están, digamos, expuestos a mucha variabilidad, mucho impacto, y justamente también es un sector donde necesita mucho impulso para el desarrollo de la infraestructura. Y no debemos perder en cuenta que más allá del tema es el célere porque hay un objetivo que cumplir, o sea, digamos, tienen esa finalidad, hay un objetivo que cumplir, el desarrollo del proyecto de infraestructura. Los otros espacios también tienen su propio mecanismo de solución de controversia. En todo caso, yo creo que algo que quería dejar claro, es importante que todos evaluemos siempre qué mecanismos calzan mejor para nuestros proyectos, ¿no? Y en esa medida elegir los mejores, ¿no? Eso creo que es un tema importante a considerar.
Eso sería. Gracias. Ok, hay un par de preguntas interesantes más. Hay una para el ingeniero López. A ver, si en aplicación del decreto legislativo 1486, que es el decreto que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, se precisa que los temas, se pueda aplicar JRD a cambio de los arbitrajes, en vez de los arbitrajes, y si, considerándose que por la aplicación de este decreto legislativo, o sea, se precisa que los temas de costos no son adicionales, se puedan aplicar también las juntas. Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, si el contrato que se está reactivando utilizando el decreto legislativo 1486 y la directiva 005 no tiene junta establecida, el único mecanismo que queda es el arbitraje. Pero si el contrato tuviese una junta establecida y que yo sostengo podrían establecerse, dado que el decreto legislativo permite modificaciones contractuales, entonces en primera instancia las verían las juntas y al ser de manera contemporánea sería mucho más eficiente su uso. Ahora, respecto a la segunda parte, efectivamente el decreto legislativo ha señalado que estos impactos en costo que hay que calcular y que se tendrán que presentar dentro de los próximos días, que ya pasa a la etapa de la solución de ampliación de plazo excepcional y pasa a la etapa de determinación de mayores costos, no son prestaciones adicionales, por lo tanto, a mi juicio, no están excluidos de la participación de la Junta. Y justamente ahí es donde yo vengo el gran uso que se puede usar de las juntas, porque con toda seguridad que van a haber muchas discrepancias y necesidades de opinión, porque hay que utilizar, como dice el dispositivo, rendimientos estimados, y en la estimación pueden haber distintos criterios. Y no solo eso, sino que luego de que se aprueben estas mayores costos a partir de rendimientos estimados, durante la ejecución del contrato va a haber que revisar esos rendimientos estimados para confirmar si esos costos que se pactaron siguen siendo válidos o no, lo cual puede ser también toda una fuente de controversias o de necesidad de opiniones. Entonces, considero que justamente ese punto es vital para el uso de considerar, o para la consideración del uso de juntas en estos contratos, porque van a ser una fuente grande de controversias. Y fíjense, si no hay junta y se va a arbitraje, la solución del problema se va a derivar a un tiempo muy largo en el futuro que podría desfinanciar las obras. Entonces, el mecanismo ahora se vuelve más importante todavía. Excelente. Y una ultimísima pregunta que realmente me parece muy interesante. Sé que en seno de la comisión se ha discutido, así que seguramente Romina tendrá su punto de vista. Quisiera conocerla del ingeniero López también. Es si una junta de resolución de disputas puede dictar medidas cautelares. Romina, no sé si quieres comenzar. Sí, a ver, digamos, sí, efectivamente ha sido una discusión interesante, pero más allá de calificarlas como cautelares o no, sí creo que es importante destacar que desde la directiva nace este tema de darle facultad, y se ha recogido bastante bien en el reglamento, ¿no? Justamente esta posibilidad de tomar todas las acciones necesarias para garantizar su funcionamiento, ¿no? Que eso justamente está en el desarrollo de, digamos, hay todo un listado de actividades que pueda ser compatible, ¿no? O sea, la finalidad justamente es garantizar que se tomen medidas oportunas y contemporáneas, ¿no? Y que finalmente alcance el objetivo de la obra. Entonces, bajo esta perspectiva, sí, creemos que es perfectamente posible. Ahora, yo sí nuevamente destaco que desde que tú pactas un mecanismo de solución de controversias o de prevención de controversias como es este, es porque ambas partes están reconociendo que ese es el mecanismo adecuado para atender estas situaciones. Entonces creo que parte nuevamente, para que algo funcione a la perfección desde mi punto de vista y mi experiencia, creo que sí estemos justamente validando que aquello que decidimos para el acompañamiento permanente de nuestro proyecto sea lo que determine cuál es la solución, si es que lo meritamos, adecuada para nuestro proyecto. Entonces yo sí creo que por ahí también hay un esfuerzo importante de los usuarios del mecanismo y de todos los actores que participamos en esto para que justamente estas medidas que eventualmente se puedan tomar para garantizar soluciones que sean beneficiosas para el proyecto
se acaten por ambas partes, ¿no? Porque de otra manera, digamos, de nada sirve tener esas facultades. Yo ahí sí, digamos, quisiera destacar eso, ¿no? Y le cedo la palabra al ingeniero López por si tiene obviamente algún comentario al respecto. No, me parece bien lo que has señalado desde el punto de vista del concepto de que las partes que establecen en su contrato una junta obligatoria o facultativa es justamente porque confían que la junta los va a ayudar a resolver la controversia. Digámoslo de esta manera, la filosofía de la junta es que su obligación es hacia el proyecto, más que hacia las partes. La obligación de la junta principal es lograr de que el proyecto se haga de la manera más adecuada posible. Y para eso tiene todas las facultades que la norma le da. Excelente. Bueno, ya estamos con el tiempo, entonces, digamos, no sé si Romina o el ingeniero López quieren comentar algo a modo de conclusiones. Bueno, yo lo que quiero destacar es justamente que es importantísimo considerar el uso de juntas a nivel general, pero sobre todo en esta coyuntura de la reactivación, porque su uso va a ser absolutamente indispensable, porque se vienen muchas posibilidades de situaciones que pueden convertirse en controversias o que van a ser controversias y que hay que solucionarlas oportunamente. Romina. Gracias. También segundo eso, y creo que debemos aprovechar más allá de efectivamente este tema coyuntural ahorita, también todo ese esfuerzo importante que se vienen haciendo ya desde hace varios meses, si no quizás un año atrás, ¿no? De un impulso importante por parte del Estado de desarrollar infraestructura. Y creo que hay un esfuerzo importante no solo en implementar herramientas digamos, de tecnología, como comenté, contratos modelos, sino que también tenemos que preocuparnos justamente por pactar o establecer mecanismos que las partes consideremos nos ayuden justamente a concretar los objetivos de nuestro proyecto. Y eso pasa nuevamente por no solo copiar o tratar de implementar porque funcionó en otros, sino realmente atender a la complejidad del proyecto, a la relevancia de los plazos, entre otros aspectos que ya hemos mencionado y que también lo ha destacado el ingeniero, para justamente considerar el uso de este mecanismo, ¿no? Y creo que también es muy importante que los actores seamos conscientes de que este mecanismo es uno diferente, que justamente tiene reglas diferentes, tiene un objetivo diferente, y esto también es importante para garantizar su funcionamiento, ¿no? Y desde ya agradecerles por invitarme a participar y compartir, bueno, con el ingeniero López, contigo Marianela, contigo Dante, este momento, ¿no? Muchas gracias. Y por mi lado, nada, decirles que estén muy atentos de las novedades, que en las próximas semanas publicará el centro, sea en relación, bueno, a la convocatoria para los postulantes para integrar la lista de adjudicadores, sea después, bueno, el lanzamiento del reglamento. Esperemos que las circunstancias también permitan hacer un evento, y si no, un evento en físico para vernos, y si no, bueno, un evento virtual también, y estamos en contacto, a disposición de todos los usuarios y obviamente a los asociados y los pertenecientes al gremio de construcción e ingeniería de la Cámara, y muchas gracias por la invitación y esta oportunidad. Gracias. Bueno, Romina, Marianela, Carlos, les agradezco en nombre de la directiva del gremio de Ingeniería y Construcción de la Cámara de Comercio de Lima. Han sido unas excelentes ponencias. También agradezco a todos los que nos han acompañado en esta tarde, en este webinar. Esperemos que estén complacidos con toda la información brindada. También agradezco a la Cámara de Comercio de Lima por brindarnos este espacio para poder seguir trabajando por el bienestar de nuestros asociados y por la industria de la construcción en el Perú. Muy buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas noches. Gracias.